Buenas noches, amigos. Somos Camino de Amor. Esta charla del día de hoy se la dedicamos a nuestro amigo Ernesto, que él va a estar mirando, y con todo cariño para ti, querido amigo. Y buenas noches, amigos. Vamos a tratar un tema que es un tema que a todos en algún momento nos toca vivir, si es que ya no nos pasó. Entonces vamos a analizar todos los mecanismos que hay alrededor de la pérdida de seres queridos o personas amadas, ¿no? De nuestra familia, de nuestro entorno, ¿no? Y empezaremos con este párrafo. Dice, ¿no? Si existe una prueba difícil y penosa, esta es la pérdida de personas amadas. Cuando los vemos desaparecer, arrebatadas por la muerte, entonces comienza a nuestro alrededor la soledad llena de angustias, ¿no? Es un párrafo pequeño, pero trasluce el dolor que hay atrás, ¿no? Que es la visión que la mayoría de la gente, estoy seguro, que tiene así de esto, ¿no? Y la imagen es totalmente gráfica, ¿no? O sea, te imaginas una pareja donde uno de los dos fallece, ¿no? Entonces ese dolor se trasluce ahí en soledad, angustia, ¿no? Vamos a analizar un poco más esto. Muerte, ¿qué significa muerte? En el lenguaje natural o normal, el conocimiento humano, comúnmente se acepta que la muerte es un proceso biológico, ¿no? Biológico, natural, porque está en la naturaleza de los seres vivos, que se manifiesta con la finalización de las funciones vitales del ser humano. Y esto se aplica para todos los seres vivos, ¿no? Llámense mamíferos, animados, plantas o animales o el ser humano, ¿no es cierto? Entonces se extinguen las funciones vitales y se habla de muerte, como que se apaga la velita y se termina la vida, ¿no? Es muerte, te da una sensación de que se acaba la cosa, ¿no? Sin embargo, esta es una visión parcial, porque la visión total, una visión más amplia, ¿no? Es un proceso espiritual. La muerte es un proceso espiritual. ¿Por qué? Porque somos espíritu. Es un proceso dentro de nuestra vida espiritual, mediante el cual el espíritu abandona el cuerpo físico para continuar viviendo en otro plano diferente al terrestre. O sea, es un proceso, no es que se acaba algo, ¿no? Esto viéndonos como que lo que somos espíritus, temporalmente en un cuerpo, revestidos de un cuerpo en los años que nos toca estar en la tierra. Y nosotros, como la esencia que somos espíritu, en algún momento desencarnamos, o sea, abandonamos el cuerpo físico y pasamos a otra dimensión, a otro plano. Pruebas de ello hay muchas. La mayoría de la literatura de la doctrina espírita encontramos pruebas de que esto existe, ¿no? Que el espíritu continúa viviendo, ¿no? Entonces, y esto también ya un poco que está llegando a la mente de los profesionales de la salud también, ¿no? Entonces, ya vemos que antes los médicos eran más parecidos a veterinarios que a médicos en realidad, porque te trataban el cuerpo nada más, ¿no? Pero ahora los médicos ya contemplan la parte espiritual, la parte de las emociones, las influencias de las emociones y sentimientos en la salud del cuerpo, ¿no? Entonces el hombre ya se está empezando a ver como una criatura integral, ¿no? La gente dirá, ¿no? Oye, ¿y cuando uno se muere, duele eso? ¿Duele la muerte o no duele? Porque hay un miedo que tenemos de hablar de ese tema, ¿no? Sin embargo, hay lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Inclusive hay películas, libros, estudios de aquellos que clínicamente han fallecido y regresan
y narran las experiencias que han pasado. Inclusive hablamos de Ernesto Bozano, en su estudio, demuestra que la mayoría o las cosas que se concluyen, una de ellas es esta, ¿no? Testimonios de lo que atravesaron esas experiencias cercanas a la muerte, dicen que no hay dolor, no se siente dolor alguno al momento de la muerte, no hay dolor. Lo que sí duele, por ejemplo en los accidentes, imagínense una caída, un atropello, en los paros cardíacos que se te rompe el músculo del corazón, etcétera, son las sensaciones del sistema nervioso que la materia, que está consciente aún o semiconsciente, envía al cerebro. Eso es lo que duele en realidad, ¿no? No la muerte misma, ¿no? Entonces, esas sensaciones del accidente, los desgarros, las heridas, las balas, qué sé yo, eso es lo que te duele. La parte física, ¿no? Mientras estés consciente, ¿no? Son estas impresiones las que producen el dolor, no la desencarnación del espíritu. Eso no duele. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es la desencarnación? O puede ser o rápida o lenta. ¿De qué depende? Una desencarnación rápida, o sea, la desencarnación es cuando el espíritu abandona el cuerpo luego de la muerte física, se produce rápidamente en aquellas personas que tienen buena moral y elevación de pensamientos. O sea, las personas que están en una situación buena, pues, ¿no? O sea, son personas de bien más que de mal, ¿no? La desencarnación es rápida, porque no hay apegos a lo material, a lo sensual, a lo del vicio, etc., ¿no? Y se produce lenta y dolorosamente en aquellos que han tenido una vida material y sensual, con muchos apegos, no solamente materiales, sino también pueden ser de afectos, ¿no? Porque hay mal entendimiento a veces de los afectos, ¿no? O sea, uno cree que es dueño de sus hijos, de su esposa, de su esposo, de su pareja, son míos, dicen, ¿no? Entonces como que, pues tiene que estar ahí acá porque es mío y lo llevo en mi bolsillo prácticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de forma de pensar o de sentimientos que uno cultiva generan esto, una salida lenta y penosa. Y referente a lo sensual, vendría a ser, por ejemplo, a ganas de comer, de los gustos, de las cosas hedónicas, ¿no? Exacto, a eso. Todos esos apegos son, o sea, pues sí, bueno, no es malo comer algo rico, que te guste, lomo saltado, por ejemplo, como a mí, pero que me voy a morir, pues si no como lomo saltado, mañana me muero, me desespero, no, tampoco, pues, ¿no? O sea, se refiere a esto, así que no tengo sexo, más tarde me voy a... ¿no? ¿No es cierto? Tampoco, ¿no? O sea, se refiere a eso, ¿no? Gente que está atrapada en ya casi vicios o malos hábitos, ¿no? O que no piensa en cosas mayores porque está dedicado pues a comer, a tomar, a fumar, qué sé yo, ¿no? Sí. Ese es su mundo, ¿no? ¿Qué tal? Y estamos hablando ahí del momento que ya desencarnó el desprendimiento del espíritu, ¿no? Sí. No puede entenderse que estás hablando de la prolongación de la agonía, una cosa así. No, ahí estás hablando... No, acá ya el cuerpo ya está muerto, o sea, la parte física ya está muerta. ¿Ya? Entonces el espíritu y el cuerpo muerto ya es un paquete, el cuerpo, ¿no? Entonces el espíritu lentamente comienza a salir, ¿no? Estos procesos pueden ser tan rápidos como horas o tan lentos como semanas o meses, ¿sí? Entonces de nosotros depende, pues, ¿no? O sea, no ser apegados a las cosas de acá, ¿no? Para que podamos, es como si te dijeran, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿sabes qué? ¿Tú dónde vives? Yo vivo acá. Ya, la próxima semana ya vas a vivir acá. Tienes que llevar lo mínimo porque acá ya no hay sitio para todo lo que tienes. Entonces ya tú, no puedo si no llevo mis cosas, que esto, que lo otro. No, pues algo llevarás lo básico, lo principal, pero lo que es secundario, que no te permite vivir como lo esencial, eso lo dejarás. Pero si eres apegado, vas a quedarte acá llorando y nunca te vas a ir al otro lado. Algo así, ¿no? No sé si el ejemplo es
muy exagerado, pero algo así sucede, ¿no? Entonces, el espíritu experimenta diferentes sensaciones después de la muerte dependiendo cómo haya sido su vida, ¿no? Si está, como dice, está con la mochila lista, la maleta con todo lo necesario y tu conciencia tranquila, entonces esas sensaciones después de la muerte van a ser agradables. Como eso que te ves en las películas, en los libros, en las investigaciones, es verdad, ¿no? Ven la luz, el túnel de luz. Pero no todos ven el túnel de luz, es lo que no te dicen. Yo he visto el túnel de luz, pero cuando estaba en el hospital, cuando estuve en México, me dio soroche y los pulmones no lo recibía, y no me acuerdo nada. Después vi una cosa, como unas escaleras, que todo como un túnel de luz. Sí, probablemente fue un mini paro cardíaco, ¿no? O mini irrigación, no sé, algún proceso médico que ya estaba. te moriste por segundos, digamos, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, pero como te decía, no todos ven la luz. Si practicó el mal, su conciencia le hará primero avergonzarse y sentir culpa y remordimiento. Acuérdense que ya dijimos también que pasa como un flash toda la vida, ¿no es cierto? Entonces ahí todas las cosas que creíste que habías olvidado van a aparecer. Sin embargo, para el hombre de bien es diferente totalmente. Se siente aliviado de un gran peso y no teme, pues su conciencia está en paz. Aquel que tuvo una enfermedad difícil, fue muy grave, muy dolorosa, al momento de partir se siente aliviado de esos dolores, ese sufrimiento que ha tenido, pues, ¿no? Porque hay enfermedades tristes, fuertes, ¿no? Entonces se queda liberado de eso y no tiene ningún temor, pues está en paz. No ha hecho daño, es una persona buena, ayudaba, colaboraba, amaba. Y dice que hasta el último sufrimiento es válido, ¿no? Exacto. Y hasta el último momento de sufrimiento le sirvió para redimir o pagar sus deudas que tenía con la vida pasada o la misma vida de repente, ¿no? Es como la analogía que hacen, si yo debo 100 soles, ¿no es cierto? Y me dice, ya yo tengo de plazo para pagar un año los 100 soles, tengo para pagarlo en un año. Pero si viene el que le debo los 100 soles me dice, mira ya, olvídate los 100 soles, págame un sol, pero en una semana. ¿Aceptas o no? ¿Qué aceptarían ustedes o no? Facilidad. Claro que sí, pues, ¿no es cierto? Ya yo debo 100 y me dicen, ya, págame un sol, pero págamelo en una semana. Acepto, ya pues. Entonces, eso es, ¿no? O sea, el daño que hice en un momento lo voy a pagar con este sufrimiento bien llevado, con fe, ¿no es cierto? Es como una bendición, ¿no? Me están haciendo pagar uno por lo que tenía que pagar 100. Veámoslo así. ¿Cómo se toma la enfermedad también, ¿no? Claro, hay gente que maldice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado? Esto ha sido, soy bueno. Eres bueno, pero de repente antes has hecho algunas cosas, ¿no? Y Dios no es malo tampoco, ¿no? Ni Dios es castigador, ni vengativo, ni nada de eso, ¿no? La turbación. Como decíamos, es un proceso, ¿no? Y en este proceso, ¿alguien se acuerda cuando nació? Nadie, ¿no es cierto? Cuando estuvo en los 9 meses dentro de la barriga de su mami, no, tampoco. Esto es algo parecido. Entonces, a la hora que pasamos de un ambiente a otro ambiente, como que estás pasando por un túnel así, al comienzo te despiertas y ¿dónde estoy? ¿Qué estoy? ¿Qué pasa? ¿No? En el momento de la muerte, todo al principio es totalmente confuso, no te das cuenta, ¿no? Entonces, el alma, el espíritu necesita un tiempito para darse cuenta de su nuevo estado, ¿no? O sea, porque muchos, la mayoría que están y no conocen estas cosas, creen que todavía siguen vivos, ¿no? Como se despiertan, ven, ¿no? Están ahí, ven a su familia, ven esto, se ven, tienen ropa, tienen brazos, creen que están vivos, ¿no? Pero ellos necesitan un tiempo para adaptarse, ¿no? Y esta turbación puede variar ese tiempo que está turbado. Allí es donde nuestras oraciones ayudan
a que este ser querido, este ser amado, cuando oramos por él, lo ayudamos a que esa turbación se vaya, se vaya desapareciendo y quede bien, ¿no? Como un bálsamo. Como un bálsamo de ayuda, ¿no? Como un bálsamo. Hay veces que la persona no ha muerto, pero hay personas que se salen de su cuerpo y se ven en el cuerpo, Sí. ven como si hubieran muerto. Sí, bueno, sabemos que durante el sueño muchas veces el espíritu se emancipa del cuerpo, ¿no? Pero no totalmente, ¿eh? O sea, queda ahí lo que se llama el hilo de plata, ¿no? O sea, podemos ir al plano espiritual, muchas veces encontrarnos con seres queridos, otras veces a recibir guías, ayudas, esclarecimientos, ¿no? Si nos portamos bien. Si no estamos tan bien, ya de repente vamos a andar por sitios así medio raros, ¿no? Medio feos, ¿no? Entonces, las oraciones son importantísimas para ayudar a nuestros seres queridos. Ellos ahí perciben todo. Y en las demostraciones de los libros ven que hasta nuestros pensamientos son captados por ellos, ¿no? Se dan cuenta hasta de alguien que estaba orando con una determinada palabra, ellos escuchan la palabra, ¿no? Del pensamiento. O sea, más poderosa pues, es el pensamiento del ser amado, ¿no? ¿Cómo afrontamos la pérdida de una persona amada? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo debemos manejar esta situación? El duelo tiene un proceso, el duelo que llevamos. O sea, el duelo se llama esto, ¿no? Al hecho de perder a alguien. No es que ya al día siguiente estoy feliz y llevo mi vida, no. Hay un proceso, hay dolor, hay sentimientos, hay una serie de cosas que nos trastornan, ¿no? ¿Qué cosa? Un vacío, vamos a analizarlo. Indispensable para recuperarnos de la dolorosa pérdida, este proceso para reencontrarnos, para asimilar racionalmente el sufrimiento que hemos vivido, porque al comienzo es pura emoción, emotividad, ¿no? Llanto, dolor, ira, hay veces, ¿no? Desesperación, ansiedad, pero ya tenemos que pasar por este proceso. El duelo es necesario para poder un proceso, porque no es que ya acá estoy triste y ¡pum! A los 5 minutos ya estoy bien. No, es un proceso, ¿no? El tiempo del duelo es precioso y necesario para poder reajustar la vida a nuestra nueva situación. O sea, es un proceso que debemos superar y pasar, ¿no? Es preciso que el entorno familiar, amigos, compañeros también sepan esto y lo respeten, ¿no? Porque a veces hay hasta presiones, ¿no? Oye, que esto, que vamos a tomar, vamos a jugar fútbol, que esto, que el otro, no sé. O vamos, que ya olvídate, ¿no? No se puede presionar, hay que comprender, ¿no? Hay que comprender, ¿no? Y apoyar, no exigir, ni presionar, ni nada, ¿no? Una pregunta, ¿cuál es lo más saludable? ¿Qué tiempo es saludable, por ejemplo, un dolor de esos como la pérdida de un ser querido? Depende, ¿no? Depende por ejemplo, la persona que perdió a su ser querido, si tiene algún conocimiento o si no lo tiene, ¿no? También eso ayuda, ¿no? Si lo tiene. Si es espiritual o es material, porque si es una persona materialista, piensa que es como que se le malogró el carro, ¿no? Y el carro ya se malogró, se chocó, ya no se puede arreglar. Es igual, ¿no? O sea, la persona se murió, ya nunca la voy a ver, ya pérdida total, ¿no? Pero si es espiritual, sabe que el espíritu sigue viviendo y que algún día nos volveremos a encontrar, ¿no? Y de la familia, del entorno también, ¿no? Es bueno respetar y acompañar, ¿no es cierto? Es claro. O sea, los amigos, los seres queridos que están rodeando a la persona más directamente relacionada, a la pareja, el hijo, el padre, no sé, tienen que respetar y acompañar, comprender. ¿Cuáles son las etapas del duelo? Primero, es un shock, ¿no? Una conmoción, porque uno como que se revela a la idea de la muerte, ¿no? Es un sentimiento que niega
y no cree. Negación e incredulidad. No puede ser, te niegas psicológicamente, niegas que eso esté sucediendo, que sea verdad, que como que crees que es una fantasía o un sueño, o una pesadilla, digamos, ¿no? Te sientes aturdido, ¿no? Y como que estuvieras en un mal sueño, digamos, ¿no? Que eso no es real. Y ese estado, se puede mantener hasta que la persona baje, digamos, y entienda que se trata de una cosa que es real, ¿no? Porque puede eso ficticio que se imagina, puede durar, ¿no? No puede ser, y está ahí, se envuelve en eso y que no quiere salir, ¿no? Esto es un mecanismo psicológico que ayuda a amortiguar el difícil y brusco momento. O sea, tiene su porqué, esta parte de la negación. Porque si tú no niegas, no te sientes aturdido, como que vas a estar consciente y real de esa situación y como si te dieran un golpe fuerte así al corazón, no sé, de repente vas a sentir algo demasiado fuerte físicamente, también que te puede hacer mucho daño a la salud, ¿no? Entonces es un mecanismo psicológico, biológico, que te ayuda como que a amortiguar la negación, ¿no? Niegas y como que los elementos que te hacen daño, como que los frenas un poco, ¿no? El sentimiento de realidad, como que esto no puede ser, o sea, no puede ser. Como que te hace como que quieres escapar ahí. Claro. Sí. Entonces, esa es la primera etapa, ¿no? La conmoción. Segunda etapa, protesta y añoranza, ¿no? Ahí te das cuenta de lo que has perdido y te sientes vacío, ¿no? Como, bueno, algo falta, algo muy importante para mi vida, como que mi vida ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces ahí se experimenta rabia, resentimiento, ¿no? Comienzas a buscar situaciones culpables o autoculpas de repente, no sé. Pero, perdón, ¿no? Estos son más en los casos de muerte súbita, ¿no? Porque cuando uno está enfermo ya se está preparando, que está 10, 15 días enfermo, ya cada uno ya sabe que va a terminar, ¿no? Claro. Me parece que es menos, debe ser más para los que mueren rápidamente súbitas, sí. Muerte violenta, ¿no? Sí, es cierto, pero también estos, de repente en mayor o menor grado se dan siempre, claro, porque hay siempre varias fases. Lógico, sí, es cierto lo que dices, ¿no? O sea, la persona como que se frustra cuando se da cuenta que la muerte ya es irreversible, que ya no nada puedes hacer, los médicos no pueden hacer, las clínicas, nadie puede hacer lo contrario para regresarle la vida. Entonces te frustras, te sientes impotente, te da cólera y estás resentido, ¿no? Entonces, al darte cuenta de todo eso, caes en una tristeza muy grande, una tristeza profunda, ¿no? La desesperación y luego la tristeza profunda. Conforme pasan los días, esta es la etapa más larga, dice, de intenso dolor psíquico, avanzan los días, ya te vas dando cuenta más a través de los detalles, te sientes desorganizado tu vida total, ¿no? Los detalles que todo te hace recordar a la persona, que esto, que el otro, que hacíamos esto, que hacíamos el otro, todo te acuerdas de él, ¿no? Entonces, es un dolor psicológico, psíquico, ¿no? Lamentos, llantos a solas en la oscuridad de tu habitación, cambios emocionales, quejas sobre nuestro estado de salud, letargos o hiperactividad, regresiones de total desesperanza y ansiedad por la separación, y también momentos de furia, de cólera, como que hay todo ese mecanismo, ¿no? Acá es mucho más importante, se hace importante la ayuda de los amigos y familiares, porque hay gente que no controla mucho estas cosas y puede cometer tonterías, ¿no? Hacer cosas extremas, atentar contra su vida, su salud, ¿no? Sobre todo cuando no hay mucho control emocional. Ahora, todo esto es normal, ¿no? Pero el tema es que uno vaya poco a poco entrando al proceso racional, de lo emocional pasar a lo racional, ¿no?
con fe, con ayuda, con cariño y con la intención de salir adelante, ¿no? Porque eso todos lo entendemos, ¿no? Que es una etapa del normal de la vida y que no es que se desaparece nuestro ser querido y que lo vamos a volver a ver, lo entendemos, pero a la hora de vivirlo es normal que sintamos la pena, es normal que lloremos, es normal que pase el sufrimiento, ¿no? Pero no podemos quedarnos ahí, como vimos la semana pasada, creo que fue, las variaciones de tristeza y alegría son las que hacen el movimiento de la vida, como el invierno y el verano, ¿no es cierto? El invierno como que ayuda para que después genere la vida en el verano, ¿no? Las tristezas también nos ayudan a los movimientos para que nazca la alegría y el desarrollo, ¿no? La evolución. Pero no podemos quedarnos eternamente en invierno, ¿no? Tenemos que salir adelante. 4 es el desapego, ¿no? Recobrarse de una pérdida significa desprenderse totalmente del trauma, porque es un trauma que lo tenemos ahí y que tenemos que... No quiere decir recobrarse de la muerte de una persona querida, no significa que ya no la amo o eliminar el amor que le tengo, eso no es, ¿no? O eliminar los recuerdos, ¿no? Significa aceptar su muerte para que disminuya el dolor y la pena y así sentirnos libres para ocuparnos de nuevo en nuestra vida, ¿no? O sea, eso es, ¿no? O sea, no es que ya lo olvidaste, ya por eso estás haciendo tu vida, ¿no? Qué insensible, dicen a veces las críticas, ¿no? Sí. Pero no es que haya perdido el amor está, los recuerdos están, pero entiendo que debo salir adelante, ¿no? Aceptar, murió, es cierto, murió el cuerpo, pero el espíritu sí, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Y entender eso, la muerte o desencarnación no nos separa de nuestros seres queridos, porque la vida continúa después de la muerte. Todo lo he puesto en letra gordita para entender, porque es importante. La vida continúa después de la muerte, eso hay que tenerlo claro. Y la felicidad es completa solo al estar al lado de nuestros seres amados, ¿o no? ¿O podemos ser felices solitos? Solos. No, siempre tenemos que querer a alguien, ¿no es cierto? Y nuestra felicidad es completa cuando estamos alrededor de estas personas o seres que queremos, ¿no? Entonces, estas personas queridas que ya partieron al plano espiritual pueden sentir nuestras oraciones. Por eso, elevar un pensamiento sublime hacia ellos los ayuda mucho. Son como bálsamos, como dijo Nancy, ¿no? Bálsamos que los ayudan a encontrar su paz, su recuperación, ¿no? Y sentir que los amamos, ¿no? Porque al igual que nosotros elevamos las oraciones por ellos, muchos están sumidos en una pena, una tristeza profunda, y ellos también sienten nuestro sufrimiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? No los dejamos que se eleven. Entonces los estamos jalando a nuestro sufrimiento y ellos también sufren y se desesperan porque no pueden hacer nada por nosotros. Y cuando hablamos de oraciones, más que nada estamos hablando de comunicarnos con ellos, con pensamientos bonitos, ¿no? Mandarle mensajes en pensamiento, ¿no? Sí. Lo que te gustaría decirle. Claro. La comunicación, ¿no? Sí. Pedir Directamente o a través de... Pedir a Dios y a los buenos ángeles o buenos espíritus que ayuden a la persona, pero también comunicarse mentalmente, ¿no? Mentalmente, con pensamientos bonitos, Pensamientos bonitos, ¿no? De amor. Y de esperanza, ¿no? De esperanza, que en algún momento porque se van a volver a ver, ¿no? Volver a ver, claro que sí. Adelante, ese mensaje, ¿no? O sea, no te quedes ahí. Refúgiate en la oración y en Jesús para consolar tu alma, ¿no? O sea, en lo que nos enseña Jesús nos sirve para poder seguir caminando, ¿no? Seguir caminando en la vida. Tener fe y esperanza, la doctrina nos da eso, la fe razonada y la esperanza de poder encontrarnos con ellos. ¿Por qué? Porque siguen vivos, no es que se desaparecieron, no, siguen vivos. Y si nos portamos bien, tenemos el mérito suficiente, nos podremos nuevamente reunir cuando llegue nuestra hora. Más aún, antes de eso, ¿no? En nuestros sueños, en nuestras oraciones, muchos de ellos se aproximan a nosotros, nos abrazan. Ha pasado que cuando estamos así en oración,
vienen nuestros seres queridos, nos abrazan, están a nuestro costado, ¿no? ¿Por qué? Porque los lazos de amor verdaderos nunca se rompen. Si fue alguien que no amamos, simplemente fue una cuestión emotiva, emocional, como de momento, carnal, pero no espiritual, puede ser que se rompan, pero los verdaderos lazos de amor, que son los lazos de amor del espíritu, esos nunca se rompen, se mantienen, ¿no? Entonces, tengamos esa fe, salir adelante, porque la vida continúa y nos vamos a volver a encontrar. Esto ha sido extraído del libro de los Espíritus de Allan Kardec, del Evangelio, y una presentación de un señor que hizo esta recopilación que se llama Ricardo Cardona. Muchas gracias y que no hay preguntas. ¿Okay? Nos despedimos de nuestros amigos de internet. Gracias por su atención.